Bueno, vamos a empezar a resolver por ejemplo, suma de vectores por el método, paralelogramo y analíticamente. En este caso, siempre que debamos hacer un ejemplo o algo como esto, lo único que debemos de hacer es primero hacerlo gráficamente para poder entender. Entonces, yo lo voy a hacer gráficamente para que podamos entender de qué manera, pues de qué manera se realiza, ¿verdad? Entonces, aquí hay una pequeña observación, que en este caso nos dice hallar la resultante y su dirección de dos fuerzas de 70. Voy a colocar con otro color, de 70 y 50. Entonces dice que al actuar sobre un mismo punto forma un ángulo de 90. En pocas palabras, diciéndolo de esta manera, cuando en realidad cuando dos vectores o dos fuerzas forman un ángulo de 70, siempre hay que hacer lo siguiente, es decir, siempre vamos a utilizar el mismo método, este mismo método, pero por eso explico de una vez que en este caso solo funciona cuando en este caso tenemos por ejemplo, el vector 1 en este caso sería el 70 y el vector 2 sería el 50. De esa manera, ¿verdad? Y está además pues hacerles ver que cuál es X y cuál es Y. Aunque esto pues como ya en otras oportunidades pues ya se había explicado que cuál era el que pertenecía a X y cuál era el que pertenecía a Y. X y Y. Entonces lo que nos están pidiendo encontrar aquí es en este caso el resultante y el ángulo que forman esos dos, ¿sí? O sea, el ángulo total, podríamos decir. Entonces para esto vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar la fórmula siguiente. Bueno, muy bien. En realidad vamos a utilizar esta fórmula. En realidad, si se dan cuenta, la fórmula pertenece a un teorema de Pitágoras, pero vamos a trabajarlo con esta fórmula. Entonces nos dice que el vector 1 al cuadrado, el vector 2 al cuadrado. Ya sabemos que el vector 1 es 70 y el vector 2 es 50. Entonces, la manera de poder sustituir esto es de la siguiente manera. En este caso colocamos el valor 70, colocamos en paréntesis más el vector 2 que ya establecimos que era 50 al cuadrado, ¿verdad? Entonces esto sigue igual. En realidad esto tendría así, igual a la raíz pero en este caso lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces vamos a colocar en este caso R es igual, en este caso, ¿qué es lo que debemos de hacer en nuestras calculadoras?
paréntesis, porque pudiera existir un valor negativo, ¿eh? Damos en el cuenta que ese es un variable negativo, entonces habría que hacerlo de esta manera, ¿verdad? Entonces, pero en este caso es positivo, entonces, pero siempre por orden o para que nos pueda salir un mejor valor, colocamos el valor entre paréntesis. Entonces, queda 44.900. Entonces, 4.900 más, ahora tenemos el vector 2. Acá su paréntesis 50 y son 2500. Entonces, si se dan cuenta, hasta ahí ya eliminé propiamente la potencia. Ahora, ¿qué me queda hacer? La suma de estos dos. Para poder hacer la suma de esos, pues en este caso vamos y decimos 4.900 más 2.500 nos da un total de 4.700. Entonces venimos 3, colocamos la resultante a ser igual a 7.400, como habíamos quedado, ¿verdad? Entonces, como ya tenemos ese resultado, lo único que nos queda es hacer lo siguiente, sacarle una raíz. Para eso, entonces vamos a ir a lo siguiente. Vamos a colocar raíz en nuestras calculadoras, 7400. Y en este caso le aprovechamos, nos va a aparecer 86.02. ¿Sí? En este caso ya expliqué lo de los decimales. Entonces decimos que el resultado o la resultante total es igual a 86.02 NT, ¿va? Esto es realmente el valor. Ahora bien, como ya hemos encontrado ese valor, entonces procedemos a encontrar dicho ángulo, para lo cual vamos a sustituir los valores. Bueno, en este caso ya hemos sustituido los valores. En realidad lo primero que tendríamos que hacer en este caso es por ejemplo hacer la división. Pero si se quiere podemos colocar todo. En este caso yo les voy a explicar aquí cómo sería si lo colocamos todo en nuestra calculadora. En este caso pongo Shift, siempre en la calculadora es Shift Tan para sacar la tangente inversa. En este caso colocamos el valor 50 dividido dentro de 70. Y nos da específicamente el ángulo, pero en este caso nosotros lo vamos a hacer de la manera más larga, así y después ya solo lo anotamos, ¿verdad? Entonces lo que debemos de hacer es lo siguiente. Primero, en este caso lo vamos a colocar 50 dividido dentro de 70 y vamos a presionar para que nos dé decimales, que en esta calculadora, en calculadoras normales sería ABC. Aquí dice ABS, pero en calculadora normal es ABC. Aquí en esta calculadora científica digital es SD. Y vamos a tomar 5 decimales después del punto. ¿Sí? En este caso 5 decimales después del punto es 71.4285. Entonces veamos que aquí vamos a colocar
el ángulo va a ser igual a 0.714285. El ángulo, ¿verdad? Al menos tang el tangente menos 1. En este caso así es como, volviendo a repetir, así es como si se dieron cuenta, vamos a tomar 6 decimales después del punto, y así es como tendríamos que hacerlo. En teoría, aquí lo único que tendríamos que agregar son los paréntesis, por aquello de que nos pudiera salir mal, ¿va? O por tener un mejor orden de jerarquía. Pero en teoría prácticamente es así. Entonces, a partir de ahí ya podemos sacar el valor. Y se van a dar cuenta que nos va a tirar lo mismo que nos tiró al inicio. Entonces yo digo shift tan 0.714285. Cierran el paréntesis, tan igual, y nos da 35.5376. En este caso utilizamos las aproximaciones. Es 35.54, ¿sí? En este caso vamos a colocar y nos dice el ángulo va a ser igual a 35.54. Estaba así, pero ya sabemos, ya había explicado lo de los decimales, entonces aquí se aproxima. Grado, va. En este caso, este es el símbolo de grados. Y como ya les digo, por supuesto, este sería estas dos. Si lo queremos ver así de esa manera, estas dos serían las respuestas. Veamos otros videos. Al menos, repito, estos momentos solamente sirve cuando las dos fuerzas o los dos vectores forman un ángulo de... Cuando las dos fuerzas forman un ángulo, vuelvo a repetir, un ángulo de 90. Únicamente sirve cuando forman un ángulo de 90, ¿verdad? Solamente así sirven esta fórmula que está aquí, y también para poder encontrar su ángulo, el ángulo restante, el ángulo que falta, ¿verdad? Entonces así es como lo calculamos.